Buenos días, jóvenes. Buenos días, chicos y chicas. ¿Se me escucha bien, por favor? Me dan un confirmado a través del chat. ¿El audio se escucha? Sí, no, por favor. Sí, gracias. Gracias. Sí, soy el profesor Marco Cortizo Alfaro. Vamos a hacer la clase de psicología durante 18 semanas. Gracias Angeli, gracias Dariana, Exxon, buenas tardes Natalie, Diana Natalie, ¿no? Y a través de ustedes a toda la clase, ¿sí? Muy bien. Orígenes de la psicología. Ya, gracias. Orígenes de la psicología. La psicología, como parte de la experiencia de cada uno de nosotros, de repente desde el colegio, en la etapa de primaria, ¿no? Había un psicólogo, una psicóloga en el colegio, o a veces la profesora, el profesora, ¿no? Decía, señora, señor, lleve a su hijo al psicólogo, ¿no? Tiene algunos cambios de conducta, se porta así, o de repente no entiende algunas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí está, pues, ¿no? La función social en el ámbito educativo, en la orientación vocacional, a ustedes más actualizado, ¿no? Más reciente para ustedes cuando iban a, bueno, cuando están en la academia, ahorita en la pre, ¿no? Necesita uno siempre una orientación vocacional y muchas veces es el profesional en psicología que se carga de eso. Ahora que estamos en pandemia, ¿no? Hemos escuchado cómo uno de los efectos de esta pandemia ha repercutido negativamente, ¿no? Lastimosamente en la salud mental, ¿no? Y entonces la función de los profesionales de psicología se hace más plausible hoy por hoy, ¿no? Muy bien. Estos son los temas que vamos a ver hoy día, ¿no? Rápidamente para avanzar. Empecemos, ¿sí? Antecedentes de la psicología antes de ser considerada ciencia. Más precisamente, antecedentes del pensamiento, del desarrollo del pensamiento en psicología, ¿no? El pensamiento psicológico, antes de ser considerado psicología. Tenemos, ¿no? El pensamiento de Aristóteles, con su concepto de alma, ya en el siglo IV a.C., en la antigua Grecia, preocupados en ese momento de dónde surge la vida, ¿no? ¿Qué daría vida a los objetos, a los seres animados, a los seres vivos? Aristóteles planteaba que existiría el alma, una entelequia, ¿no? Algo que trascendía al propio ser y que estando en el ser habría tres almas. Un alma vegetativa propio de las plantas, un alma sensitiva que también existiría en los animales y un alma racional en seres humanos, ¿no? Que daría pues el elan de vida, el motor de vida, ¿no? El concepto de alma en Aristóteles. Concepto que duró por muchos siglos, incluso de nuestra era, ¿sí? Que llegó a buena parte de la época moderna. Hubo un tiempo, ustedes ya saben por sus altos conocimientos en la historia, ¿no? La historia de la humanidad, de las ciencias también, y de la filosofía, que dominaba la orientación teológica, ¿no? A partir del dominio de la iglesia en la historia. Luego un tiempo, pues que, bueno, el Renacimiento, luego de eso se retoma, ¿no? El estudio del ser humano, en lo que es en las artes, la ciencia, y surge el pensamiento cartesiano, René Descartes, y da paso del concepto alma al concepto mente. El concepto mente, que después se denominará conciencia, donde estaría la base material, ¿no? Porque era considerado el ser humano como una máquina, la base material, ¿no? Del racionamiento. Era un pensamiento, ¿no? Del Descartes racional, y que esto estaría dentro de lo que es la glándula pineal, ¿no?
el centro de la mente, digamos. A contraparte, tenemos John Luke, que indicaba que las ideas del ser humano las adquiere por la experiencia, ¿no? Por la experiencia. Por la experiencia. Y que la mente en el ser humano no nacería pues, con ideas innatas, en todo caso, para la redundancia, sino que el cerebro, la mente sería una tabula rasa, una tabla en blanco que a partir de la experiencia se va a escribir con las experiencias de la persona, del individuo. La frenología. En el siglo XVIII aproximadamente, con los estudios avanzados en anatomía, ¿no? Del cuerpo humano, ¿sí? En fisiología, surge pensadores como John Gall de relacionar, ¿no? Ciertas formas del cráneo, ¿no? Del hueso que cubre el cerebro, relacionarlos con ciertas funciones del cerebro. Es una postura localizacionista, ¿no? Que a ciertas áreas del cráneo le correspondía ciertas funciones cerebrales. Y de acuerdo a las protuberancias o hendiduras de la forma de un cráneo, se le relacionaba con ciertas formas o con ciertas funciones del pensamiento, incluso de la moral, ¿no? O incluso de la personalidad, ¿no? Se relacionaba con ciertas áreas del cráneo. En el siglo XIX ya llegamos a los psicofísicos, ¿no? Investigadores que relacionaban los cambios de magnitud, ¿no? Viéndolos como estímulos presentados a un individuo y cómo este individuo podía percibir esos cambios de estímulo, ¿no? Mínimos, esos umbrales de reacción, por ejemplo, ¿no? En la parte visual, auditiva o sensitiva, ¿no? De los cambios de magnitud de un estímulo. Tenemos acá a Weber, ¿no? Y Fechner en el siglo XIX. Hasta ahí el pensamiento que antecedían a la psicología cuando fue declarada ciencia, ¿no? Dio paso a dejar de lado los conceptos pues, de alma, de mente, de conciencia, ¿no? Como objeto de estudio de la psicología o de aplicar métodos, ¿no? Propios no de la psicología, sino de otras ciencias, ¿no? Llámese la física, ¿no? O la anatomía, en este caso, la frenología, para dar paso ya, a partir de 1879, con el psicofísico alemán Wilhelm Wundt, de crear el Laboratorio Experimental de Psicología y estudiar la conciencia, pero con un método propio en psicología, que fue la introspección, ¿no? La introspección. Etimológicamente, ¿no? Todavía la psicología pues seguía con esa estela, ¿no? Que venía de esa tradición filosófica con la que los pensadores, los teóricos todavía trabajaban los temas psicológicos, ¿no? E incluso pues se ve reflejado en el significado etimológico de la palabra psicología, ¿no? Psico, alma, ¿no? Ese concepto de alma, es entelequia. Logia, el tratado, el conocimiento de aquello, ¿no? Que se consideraba todavía interno del ser humano. Psicología. 1879, en la Universidad de Leipzig, Alemania. A partir de ese momento, la psicología, ¿no? Formó escuelas. ¿Escuelas por qué? Porque es, ¿no? Un pensador, un teórico que asumió una postura de metodología de investigación en psicología y que los demás lo seguían, ¿no? Entonces, Tishner, discípulo también, ¿no? Que estudió también en Alemania, en el tiempo de los psicofísicos, viajó a Estados Unidos y ahí llevó sus aportes de psicofísica y creó una escuela en psicología denominada el estructuralismo.
Es decir, que la conciencia, que es lo que se consideraba como el psiquismo humano, estaba dividida, ¿no?, en átomos. Átomos de las sensaciones, de las imágenes, de las emociones, ¿no? Todo estaba estructurado con átomos. Entonces, la idea de la investigación era, ¿no?, que la conciencia estaba formada por estructuras de átomos. Utilizó el método de la introspección experimental para ello, ¿no?, lo cual ya fue un método propio en psicología. Y se considera eso, pues, como parte de la que a partir de esa escuela estaba ya asumiendo un método específico diferente a otras ciencias, la introspección experimental, ¿no? A partir de eso, también en América surgen otros teóricos, como William James, que también toma como objeto de estudio la conciencia, pero principalmente para estudiar los aspectos más pragmáticos, ¿no?, de la vida cotidiana y que era útil a la persona. Es decir, la psicología como ciencia, decía James, debe llevar a que el individuo le sea útil ese conocimiento, esa investigación para su vida diaria, para su vida cotidiana. Una psicología pragmática, más aún, ¿no? Tenía ese, digamos, ese enfoque ideológico pragmático. Y a partir de eso, empezaron también, ¿no?, lo rescatable de esta escuela, el desarrollo de la medición, o conocido como la psicometría, o el uso de test, ¿no?, para cuantificar algunas funciones psicológicas o algunas manifestaciones, llámese inteligencia, memoria, personalidad, ¿no? La medición. Era una necesidad del contexto también social en que se vivía en ese momento. Un gran auge industrial requería, ¿no?, identificar a través de evaluaciones, en este caso de test, de evaluaciones masivas, de los individuos más capaces para poder insertarse a esa nueva forma de producción industrial, ¿no? O el gran auge de la industria bélica, ¿no?, militar también, la selección, el ejército, de la armada, ¿no? Se hicieron se aplicaron test masivos para ver el nivel, pues, de aptitud de las personas para poder enrolar, ¿no?, dentro de del ejército, ¿no? Y aparecieron los test. O sea, la psicología dentro del sentido utilitario que tenía, social en este caso. También es rescatable, dentro de los teóricos que forman las escuelas psicológicas ya como ciencia, la psicología reconocida, es la reflexología, denominada así, a partir de los estudios de Beterev o Sechenov, ¿no?, que indicaban, ¿no?, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del siglo XX, que la actividad psicológica es el reflejo o refleja la actividad psicológica, la actividad nerviosa superior, como denominaban, ¿no?, en los estudios de fisiología, ¿no?, neuronal. La actividad nerviosa superior refleja la realidad externa, ¿no? Se va introyectando, lo cual significa se refleja en el sistema nervioso. Y a partir del método de medición e interpretación de datos, ¿no?, uno de sus más connotados representantes, Iván Pavlov, logra condicionar estímulos naturales y asociando elementos que antes no provocaban una respuesta en un animal, en este caso en perros, ¿no?, hace que reaccione, que aprenda por condicionamiento clásico, ¿no?, en base a generarse respuestas automáticas. La reflexología. Importante también escuela en psicología.
También contemporáneo a él surge la figura en Estados Unidos de el conductismo de John Watson, que indica que lo que las otras escuelas hacen no va a hacer avanzar a la psicología como ciencia. ¿Cómo así? ¿No? Hablamos del concepto mente, del concepto conciencia, elementos no verificables para ese momento, de acuerdo a Watson, ¿no? No observables, no objetivos, que es lo que marcaba la ciencia en ese momento en general, ¿no? El cuerpo teórico. Entonces dice, la psicología para que avance como ciencia tiene que enmarcarse como objeto de estudio el estudio de la conducta observable y posible de ser medida, ¿no? Posible de ser medida. Y que el método de estudio no puede ser una introspección subjetiva, sino la experimentación objetiva. O sea, que cualquier otra persona pueda ver y pueda replicar, ¿no? Ese es el criterio. Entonces, está en contra de la introspección, ¿no? Por eso critica la introspección como método de estudio en psicología. Otra escuela, a partir del reconocimiento de la ciencia psicológica, ¿no? Es la Gestalt Psychology, la Gestalt, también llamada psicología de la forma, ¿no? De la forma, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos y chicas? A través del chat pueden preguntar, por favor. ¿Sí? Si ya pasó la lámina, igual, no se queden con la duda. No se queden con la duda. Pueden consultar. Díganme, diga, señorita. ¿Podría volver a explicar de qué se trataba la reflexología? Ya. Como hemos mencionado, a partir de Wundt se reconoce el cuerpo científico, ¿no? Oficial, reconoce a la psicología como ciencia a partir de que Wilhelm Wundt, en su laboratorio experimental de psicología, que fue el primero, dicho sea de paso, ¿sí? Oficializa como método propio de la psicología en su labor científica la introspección experimental, ¿no? Y a partir de eso, otros estudiosos, por ejemplo, Tishner, que también era psicofísico y de la escuela alemana, viaja a Estados Unidos e implanta esa escuela. Es decir, él y otros que siguen y creen en esa forma de hacer psicología. Y reclamanse, ¿no? Que es la escuela científica en psicología. Y así fueron apareciendo otros teóricos como William James, que aplica pues la escuela funcionalista, llamada a sí mismo, ¿no? Por su sentido pragmático, utilitario de las investigaciones, ¿no? Entre ellas, las más reconocidas es el uso de los test y la psicometría. Otros teóricos como la reflexología, ya en la otra parte del mundo, ¿no? Ya estamos hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En el tiempo que decían la URSS, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que era conforme a Rusia, Chechenia, hay una serie de Ucrania, hay una serie de naciones que se dividieron. En ese tiempo, Sechenov y Besterev aplicaron, en base a los estudios que hicieron, ¿no? Avanzados en Rusia, sobre la actividad nerviosa superior en el cerebro, ¿no? Es decir, que el sistema nervioso humano tenía un desarrollo histórico diferenciado al de cualquier otro animal, y a eso lo denominó actividad nerviosa superior. Y la actividad nerviosa superior, que era una función propia de los seres humanos, que lo diferencia de cualquier otro homínido, tenía la característica de conocer el mundo a partir de lo que reflejara de lo exterior. Todo lo exterior en el individuo se refleja en la actividad nerviosa superior. Las relaciones de producción, las formas culturales, ¿no? Se refleja. Entonces viene el concepto reflejo. Es también utilizado hoy en el estudio de la fisiología cerebral. Ya te escuchan recortado. Vamos. Entonces, la categoría reflejo, la realidad se refleja en la actividad nerviosa superior, en la actividad psíquica, el reflejo del mundo. Por eso las personas podemos interrelacionar
con los demás y con todo lo que lo rodea. Método de estudio, la medición e interpretación de datos, a partir de estimular, ¿no?, a los individuos, de condicionarlos en sus respuestas. Este método lo utilizó en gran medida Pavlov, que era parte de esta escuela. Profesor, Dígame. explicar el conductismo también, el objetivo. Reflexológica, ¿no?, y que ganó un premio Nobel en 1904 por poder condicionar a un animal a que realice respuestas automáticas a partir de un estímulo que antes no lo provocaba. Lo vamos a ver en su clase, ¿eh? No, estamos haciendo a grosso modo, chicos, ¿ya? A grosso modo, porque lo vamos a ver cada uno en una clase. Dígame, señorita. ¿Se podría decir que Wundt es el primer psicólogo como profesión? Como desarrollo científico. Como desarrollo científico, ¿no? Hemos dicho, la psicología es una profesión, pero principalmente es una ciencia. Acá estamos en el desarrollo científico de la psicología, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿no?, cada uno era de repente fisiólogo, o algunos físicos, ¿no? Pero lo importante de acá es que utilizaron un método propio para la psicología, para el desarrollo de sus investigaciones y del marco teórico que los acompañaba, ¿ya? No nos quedemos con no la parte netamente, de repente tú vas, compañera, al sentido de como profesión, ¿no? O sea, se aplica psicoterapias, eso en ese sentido no, sino en el sentido de la investigación del marco teórico, que es lo que hace a una disciplina científica. ¿Sí? En ese sentido, principalmente, ¿no? Sí, Vamos, profe, gracias. ¿ya? Vamos a ver también la parte, ya en la parte que es psicología básica, psicología aplicada para diferenciar. ¿Sí? Entonces, eso es la reflexología, como la compañera nos preguntaba. Y otro contemporáneo, pero ya en Estados Unidos, en la otra parte, acuérdense de ese tiempo, en la Guerra Fría también, ¿no? Un poco en ese momento, surge la figura de John Watson, que critica los métodos introspectivos que realizaban las otras escuelas, ¿no? En general, el condicionamiento, pues no se ve a simple vista, hubiera que utilizar métodos indirectos para evaluar, tanto los psicofísicos, tanto los funcionalistas, ¿no? Métodos indirectos, ¿no? Entonces, decía John Watson que para que la ciencia se mantenga y desarrolle como ciencia, tiene que su objeto de estudio establecerlo en la conducta, ¿no? En la conducta. En la conducta observable y medible, a simple vista. Acordémonos que estamos a principios del siglo XX, todavía los métodos, digamos, tecnológicos no eran los de ahora, ¿no? Que tenemos otro tipo de, bueno, de medidas indirectas, ¿no? Entonces, decía John Watson, el objetivo de la psicología es la conducta, lo que yo veo, lo que dos o más personas pueden ver y que se ponen de acuerdo que eso es lo que estudia la psicología, ¿ya? No de forma indirecta, sino directa. Entonces viene la experimentación, pero objetiva, bajo la premisa de la observación y aquello que es medible. Lo que no se puede medir no se puede considerar como dentro del objeto de estudio de la psicología. Y para John Watson, la conducta era lo que mejor, ¿no?, o lo único objeto de estudio que puede ser observado y medido. ¿Sí? La conducta manifiesta. Y criticaba la introspección. ¿Sí, compañeras? Recapitulando. Muy bien. Gracias por sus consultas. ¿Sí? Entonces, sigamos con las escuelas. La Gestalt Psychology, también conocida como psicología de la forma, en alguna literatura la van a encontrar así. Su método de estudio es la observación fenomenológica. Esto tiene todo un bagaje, pues, filosófico, ¿no? Epistemológico, ¿no? La fenomenología. Y que en psicología, Kafka, Wertheimer, entre sus representantes, indican que la conciencia se reorganiza para darle una mejor forma a lo que percibe. Entonces, enuncian leyes de la percepción, basado en el aprendizaje por insight. El insight es cuando razonas y, eso es, el aprendizaje de una forma súbita, por reorganización perceptual, indican los gestálticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver también en una de las
clases, no se preocupen. Una de las más conocidas escuelas psicológicas en la historia de la psicología es el psicoanálisis. Sigmund Freud, médico de profesión, consideró que hasta lo que él había estudiado y al tiempo de él, todas las escuelas se basaban en estudiar las conductas o lo observable en la persona. Pero Sigmund Freud decía, pero no todo lo que realiza el hombre le es consciente a él. Entonces dijo, las mayores motivaciones de las conductas en los seres humanos le son inconscientes. ¿Ya? Le son inconscientes. Y asumía que, ¿no?, de acuerdo a su postura teórica, ¿no?, estos factores inconscientes venían con el material genético del ser humano, era heredado, ¿no? Heredado, ¿sí? Y uno de los principales instintos, ¿no?, como él mencionaba en su teoría, en las cuales el ser humano, pues, tenía una gran carga de tinte sexual, ¿no? En el sentido amplio del término, en el sentido amplio, no circunscrito a lo genital, sino más allá de eso. En términos concretos, lo que marca la relación del niño o la niña con el papá y con la mamá, ¿no? ¿Sí? Y ahí vienen sus famosos complejos que habrán escuchado ustedes. ¿Qué método asume Sigmund Freud para el estudio del inconsciente en psicología? Las asociaciones libres, ¿ya? Y a partir de eso, el aporte es que esto lo llevó a hacer la terapia, una terapia propiamente dicho, para tratar problemas emocionales, psiquiátricos, que hasta ese momento, uno de los más conocidos era la histeria, ¿no?, que en ese momento se denominaba histeria, y que supuestamente, ¿no?, hasta ese momento se creía que era principalmente un problema de mujeres, ¿no?, generado por cuestiones de su sexualidad, ¿sí?, de su factor genético sexual, ¿sí?, de esa condición de ser mujer. ¿Sí, chicos y chicas? Vamos en alguna de las preguntas, de las últimas también, dicho sea de paso, ahí vamos a hablar de un poquito más sobre todos estos conceptos psicoanalíticos, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá, chicos, chicas, de las escuelas? Sí, pero creo que el psicoanálisis incluía el yo y el ello. ¿Cómo era eso? Marcela, ¿no? Sí. Marcela, ya. Te escucho un poco entrecortado, ¿ya? Sugeriría acompañar con el chat para poderlo hacer más clarificado la pregunta que me haces. Ya, claro, el psicoanálisis, ¿no?, también dentro de su marco teórico da un concepto de las instancias psíquicas, instancias psicológicas de cada individuo, ¿no? Y ahí vienen los conceptos de yo, super yo, ello, ¿no?, que vamos a verlo en una clase específica. ¿Sí, compañera? ¿Está de acuerdo? ¿Okay? Sí, lo vamos a tratar. Ahorita no es el objetivo, básicamente ver, ¿no?, a grosso modo las escuelas. A partir de eso podemos dar, hoy por hoy, ¿no?, si hacemos una línea del tiempo, nos hemos detenido, ¿no?, desde el siglo XIX aproximadamente con Wilhelm Wundt y la formación de las escuelas a partir ¿no?, de Tishner, Watson, Pavlov, Besterev, ¿no?, la Gestalt Psychology, el psicoanálisis, Watson, por ejemplo, inicio del siglo XX, ¿no?, si hacemos una línea del tiempo, ahí estamos, ahí, en el inicio del siglo XX, ¿sí? Y a partir de ese momento, pues ustedes, por sus altos estudios en los diversos campos, disciplinas que vienen estudiando, hubo como un despegue de conocimientos científicos y también tecnológicos, ¿no?, que la psicología tuvo por necesidad imperiosa, que está dentro del campo de la ciencia, que tomar, ¿no?, aquello que era dentro de lo que se podía, del objeto de estudio de las diversas escuelas. Entonces, los avances científicos, teóricos, ¿no?, algunos
dejaron mal paradas algunas teorías, hasta ese momento dictada por las diferentes escuelas. Entonces, algunas escuelas tuvieron que desaparecer incluso. Otros reformular su campo teórico para poder sobrevivir. ¿Sí? Pero también algunas de ellas, ¿no? Escuelas psicológicas, perduraron porque hay conceptos que sí llegaron a reafirmarse o enmarcarse dentro del campo, ¿no? De las ciencias en general, ¿no? Con ciertos incluso aspectos de evidencia, ¿no? A partir del desarrollo tecnológico incluso, ¿no? Entonces, algunas escuelas sí perduraron, pero ya no con sus conceptos tradicionales, sino ampliado su círculo teórico en base a los nuevos desarrollos científicos que se ha dado en el siglo XX hasta el momento. Y así tenemos la formación ya en psicología actualmente, en la época moderna, no de escuelas, no del gran pensador y que los demás lo siguen, sino de enfoques, ¿no? Enfoques, que vamos a continuación socializar con ustedes. El enfoque psicodinámico, ¿no? Si ven la gráfica, cualquier parecido es pura coincidencia, pero sí, ¿no? Tiene pues factores en su desarrollo, ¿no? Que guardan algunas definiciones o conceptos que viene pues desde Freud, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el enfoque psicodinámico. Sobre todo este factor de los conflictos inconscientes, ¿no? O sea que hay conflictos en el ser humano que se mantienen inconscientes por años y que pueden ser causa de algunos trastornos o problemas o de personalidad, ¿no? O de conductas repetitivas que para el individuo no son conscientes, pero que sí se pueden presentar, ¿ya? Y este enfoque psicodinámico ya no solo cuenta con el factor sexual para explicar las conductas humanas, sino también introduce factores socioculturales. Uno más que otro teórico de enfoque psicodinámico, ¿no? Hace participar los factores socioculturales, ¿no? Pero es inevitable que lo tienen que tratar. Sobre todo en la formación de trastornos psicológicos o psíquicos, ¿sí? La tenemos a Karen Horney, a Eric Fromm, su famoso libro Miedo a la libertad, por ejemplo, Alfred Adler, ¿no? Entre otras. Ana Freud, que fue la hija de Freud, los mecanismos, ¿no? de defensa, ¿no? Entonces, acá. Entonces, hay partes teóricas que se tienen que asumir con los nuevos marcos teóricos de la ciencia en general, ¿no? Para poder seguir existiendo teóricamente en la ciencia como un enfoque, ¿no? Una forma de enfocar el desarrollo de la psicología como ciencia. Hay otro tipo de enfoques teóricos, el conductista, que ya no solo se basa en la observación de conductas, sino que a partir ha tenido que ampliar su marco teórico para aplicar, por ejemplo, técnicas de modificación de conductas y programas para reforzar también, ¿no? Hábitos y costumbres. Entonces, que son utilizados hoy por hoy y que dan resultados a cierto nivel, ¿no? Pero es una parte de los enfoques en psicología que todavía se mantienen, ¿no? Con todos los avances de las ciencias en diferentes campos. Tenemos a Skinner, Wolpe y John Ace, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre en base a la conducta como campo de estudio, ¿sí? Observable y medible. Hubo un tiempo en psicología, ¿no? Psicología moderna, estamos hablando ya, dentro de los enfoques, que habían estas dos grandes tendencias, ¿no? Que dominaban, digamos, ¿no? En general, para explicar la psicología como ciencia. Basado en la explicación de motivaciones inconscientes, el enfoque psicodinámico, y lo otro basado en el estudio de la conducta observable objetiva, ¿no? Dos grandes. Surgió una tercera posición,
una tercera ola, se le conocía, ¿no? La tendencia humanista, que decía el ser humano no solamente es producto de sus factores, motivaciones inconscientes, ni solamente es un ente que se mueve, que se comporta sin saber por qué. El ser humano tiene una serie de potencial por desarrollar. El potencial está interno y eso lo va a desarrollar de manera consciente para sentirse autorrealizado, ¿no? Esa es la teoría de Maslow, ¿no? Abraham Maslow, de repente en el colegio, en algún curso lo habrán escuchado, ¿no? La teoría de la pirámide de necesidades. Me imagino que así por ahí lo habrán escuchado. Abraham Maslow y Carl Rogers, que es uno de los principales, ¿no? Entre otros. La teoría cognitivista, ¿sí? Que indica que aquello que los estudios de otros enfoques denominan conducta, no explica de por sí el psiquismo humano ni la psicología, ¿no? Sino que hay procesos mediadores para que esa conducta, ese comportamiento se exprese. O sea, realizar un hábito o una reacción emocional, ¿no? O una forma o un sentimiento, tiene todo un proceso. Hasta la conducta más simple tiene un proceso interno mediador. Y esos procesos internos se denominan, para esta corriente, ¿sí? Procesos cognitivos. Procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos son procesos mentales que ayudan a conocer el mundo, a comprenderlo incluso. Percepción, atención, memoria, lenguaje, inteligencia, ¿no? Pensamiento, ¿no? Y una serie de procesos internos que son los que acá se da todo el procesamiento de la comprensión del mundo, del entorno y de sí mismo, y que luego se manifiesta en una conducta. Entonces, este enfoque psicológico se centra justamente en el estudio de estos procesos psicológicos, de estos procesos cognitivos. Jean Piaget, Albert Bandura, ¿no? Que hace poco ha fallecido, Brunner, Ausubel, entre sus representantes más conspicuos. ¿Algunos de estos nombres han escuchado en algún momento en las clases de colegio, en alguna, ¿no? Otros cursos que hay, chicos y chicas? ¿O nunca? ¿Son nuevos para ustedes? O de repente el nombre de un colegio, ¿no? Hay nombres de colegio. Por ejemplo, hay varios colegios en Lima, y en Lima, en Perú también, me imagino en otras partes, Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? Hay. Sí, sí, ¿no? Reinaldo, cuéntame tu experiencia. Sí, ¿dónde? ¿En qué academia? ¿Profesor particular? Estrella también. O sea, sí, sí, como se dice popularmente, sí la conocen. Muy bien, chicos. A Piaget. Muy bien, chicos. Avanzamos, jóvenes. Otro enfoque importante, ¿no? Dado justo este desarrollo, sobre todo en el campo de las neurociencias, ¿no? Esos aportes de las neurociencias, del estudio del tejido cerebral, del sistema nervioso, ¿sí? Y de todos los estudios bioquímicos, fisiológicos que hay al respecto, con todas las tecnologías de captura de imágenes que hay ahora, ¿no? Una serie de recursos para poder entrar a eso que antes, en el tiempo de Skinner, le llamaban la caja negra, ¿no? ¿Qué hay ahí? Antes no había pues esa tecnología, los implementos para estudiarlo, ¿no? Entonces, el enfoque biopsicológico explica la conducta, ¿no? Del funcionamiento del sistema nervioso como responsable de todas las funcionamientos del cuerpo, de las relaciones sociales, ¿no? Y de la forma de cómo la persona se desempeña en la vida, ¿no? Tenemos a Luria y a Damasio y a otros más, ¿no? Para nombrar algunos, ¿no? Empezamos con los estudios ¿no? de Ramón y Cajal y todo eso. Muy bien, chicos y chicas. Ajá. Las 8 etapas de desarrollo de Erik Erikson. Sí, a eso lo vamos a ver en una clase, las etapas del desarrollo en base, ¿no?
tomando también las etapas de Erik Erikson. Gracias, Reinaldo. Definición moderna de psicología. Ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Procesos mentales identificados como procesos conscientes e inconscientes, ¿no? Y que llevan al individuo a relacionarse mejor consigo mismo y con su entorno en busca de un bienestar propio y en sus relaciones sociales, ¿sí? Estar bien, hacer y sentirse bien. Como decíamos también en una de las diapositivas, ¿no? En relación a alguna consulta de alguna compañera. Sí, pues, ya cuando ingresas a una facultad o a una escuela, bueno, acá es Psicología de San Marcos, Psicología Organizacional y Psicología General, ¿no? Por esas dos escuelas. Y en otras universidades, bueno, de acuerdo al enfoque institucional, cada uno va a tener sus escuelas, ¿no? Dentro de la psicología. Pero en general va a haber cursos que apunten a desarrollar, ¿no? Marcos teóricos, formas de investigar, formas de hacer ciencia de psicología. A eso se llama psicología básica, ¿no? Cursos básicos, conocimientos psicológicos. Psicología del desarrollo, psicología de la personalidad, psicología de la memoria, ¿no? Toda una serie de cursos, epistemología, bueno. Antes llevábamos en mis tiempos filosofía, economía, ¿no? Como parte, bueno, como cursos básicos. Ahora, bueno, la currícula ha cambiado. Pero ese es el objetivo. Y en la psicología aplicada, ¿no? Ya pues lo más oportuno para el desenvolvimiento en algún área del quehacer humano, individual, social, organizacional. En el campo de la psicología clínica, por ejemplo, que en la que estoy yo inmerso, que es más mi especialidad de formación, aunque por cuestiones ya pues, del desarrollo personal y profesional uno también tiene que especializarse en otras más, ¿no? Nos guiamos al diagnóstico y tratamiento de desórdenes conductuales y emocionales, ¿no? Trabajamos en clínicas, posas de salud, clínicas, en centros de salud parroquiales, por ejemplo, ¿no? Para solucionar problemas individuales o familiares de repente, ¿no? La psicología educativa, ¿sí? En la psicología educativa tenemos pues toda esta relación de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese binomio, como se dice, ¿no? Cómo ahí identificar factores, diagnosticarlo también, porque hay un diagnóstico situacional, y ver qué metodologías o qué herramientas podemos ayudar para mejorar esa relación. En lo que es la psicología organizacional, los orgas, como dicen popularmente, ¿no? Todo en el campo de la selección, motivación, capacitación en empresas, instituciones, fábricas que tienen servicios o producción de algún, ¿no? O producción de bienes, ¿no? De la selección. Y la psicología social, que marca algunos cambios actitudinales, sobre todo en organizaciones sociales, ¿no? O en comunidades, ¿no? Cambio de actitudes de grupos, sobre todo, los roles sociales de cada uno. Muy bien, continuamos, chicos. ¿Ahí? ¿Alguna consulta en las áreas de la psicología y sus especialidades? ¿Alguien estudia alguien? Respóndame sí, la persona que está postulando a psicología. ¿Hay alguien en este grupo? ¿Postula psicología? ¿En cualquiera de sus dos escuelas? Nadie. Franco. ¿A qué escuela, Franco? Reinaldo también. A psicología. A psicología en sí, la normal básica. Ya, general, digamos. Ajá. ¿Tú, La rama de Reinaldo, la también? educativa. Ah, ya. Ya dentro, en el propio transcurso del desarrollo de las clases, de los semestres, ya tiras, digamos, abocando en alguna de las otras, ¿no? Educativa, social o clínica, digamos. Ajá, muy bien. También tienes tu marco teórico, muy bien, me parece muy bien. De ahí parte del desarrollo de la ciencia. Muy bien, Reinaldo. Wow, ya estamos hablando de palabras mayores ya. Ya está, muy bien. Tus referentes teóricos ya están en otro level, como dirían ustedes, ¿no? En otro modo tesis. Perfecto, Reinaldo. Ahí vamos. Ahí, algún día nos vamos a encontrar por ahí en algún aula, como decirte, colega. Ahí está, muy bien. Muy bien, gracias chicos por su participación.
Ajá. Método de investigación en psicología. Hemos hablado mucho, ¿no? La psicología como ciencia y todo eso. O sea, para hacer ciencia, ¿no? Y crear conocimiento, hay una serie de procedimientos, ¿no? Entonces tenemos el método de investigación en psicología. Las variables los métodos van de acuerdo al cómo se relacionan las variables, o si se relacionan o no. En el método descriptivo, la variable solamente se observa, ¿no? En su ambiente natural. Lógicamente a la persona o al grupo de personas de las que voy a observar para obtener algún dato, ¿no? Puede ser de manera directa, observación de conducta, o puede ser a través de encuestas, ¿no? U otros medios indirectos también que son válidos, siempre y cuando estos métodos estén dentro de la metodología de investigación. Cumplen ciertos requisitos, ¿no? Eso ya lo van a ver. Por ejemplo, características de la violencia de género en la ciudad de Huancayo, ¿no? O sea, tengo que ver cuáles son las características. Me puedo ir a un centro de emergencia mujer o al Ministerio de la Mujer de esa zona y veo los datos, porque ellos recogen datos, ¿no? ¿Cómo son los agresores? Tienen este perfil y salen los datos. De qué edad, de qué ciudad son, qué nivel educativo, ya, ¿no? Y saco de ahí las características que creo yo me van a servir para identificar cuáles son las características de la violencia de género. Y de la agresora también, ¿no? O en qué tiempo hay más denuncias, ¿no? Observacional, en base a datos, nada más. Solamente recojo datos y lo presento tal cual, en base a análisis estadísticos incluso, ¿no? Muy bien. En lo correlacional ya tengo que utilizar una o más variables. No, disculpen, dos o más variables, ¿no? O n variables. ¿Sí? ¿Qué me interesa acá? Entre estas dos variables, ¿cómo se relacionan? Relaciones entre las dos variables, ¿no? Utilizando también métodos estadísticos. Relación entre el bagaje léxico, aplico una prueba, alguna medición sobre el bagaje léxico y otra prueba a esas mismas personas o esos mismos grupos sobre comprensión lectora. Veo qué tanto del bagaje léxico alto, medio, bajo se relaciona con la comprensión lectora alta, medio o baja, ¿no? Ahí se va a ver, ahí se va a ver. ¿Cómo se relaciona? Solamente son relación, se relaciona, ¿no? Se presenta una alta, el otro se presenta baja. Es una relación. No es causal como si lo es en una investigación de tipo experimental, donde sí yo introduzco una variable en el grupo experimental. Obtengo resultados, ¿sí? Y si esos resultados son diferentes a los resultados del otro grupo control, donde no aplico la variable independiente, ¿no? Solamente observo en medio natural cómo se desempeñan. Se supone acá, por ejemplo, efectos de un programa de intervención en adicción a los videojuegos. ¿Cuál es la variable independiente? El programa de intervención en adicción, dirigido a los videojuegos, adicción en videojuegos, ¿no? Se supone que los dos grupos tienen adicción a los videojuegos. Pero en el grupo que yo ya seleccioné, que es el, digamos, experimental, ahí voy a proponerle el programa. ¿Para qué? Para que esa adicción vaya bajando, se presente con menos intensidad o desaparezca. Ya depende, ¿no? De mis objetivos. Si cumplo, ¿no? Si significativamente con el objetivo de que mi programa de adicción surte efecto positivo, es decir, dejan de ser adictos de alguna forma, ¿no? Y en el grupo control que no apliqué la variable independiente sigue igual, entonces quiere decir que este programa sí tiene efecto, ¿no? ¿Ya? Lo que quiero que baje, en este caso, porque ese es mi objetivo, ¿no? La adicción que baje, o desaparezca, es la variable dependiente. Es la conducta que expresan los dos grupos. Lo que el experimentador hace es introducir la variable independiente. En este caso es un programa de adicción, ¿no? Entonces puede encontrar una relación directa entre mi variable independiente, la aplicación del programa de intervención en adicción,
bajó los niveles o la frecuencia de las horas de juego, ya. En cambio, el grupo que no tuvieron con este programa de intervención, siguen igual de adictos, digamos, ¿no? Entonces, hay una relación de causa y efecto. Si así surte, ¿no?, efectos positivos, la aplicación de este programa. Muy bien, chicos y chicas, vamos a la pregunta número 1. Acá en el chat me pueden ir respondiendo. A ver, palabras claves acá. Presenta problema en la forma de actuar. Modificar comportamientos no deseados de sus hijos. Estamos hablando de un psicólogo que compatibiliza con los planteamientos de la escuela psicológica denominada conductista, exactamente. ¿Sí? Correcto. A ver. ¿Cuál será? Que en el chat nomás me responden. ¿No? Las palabras van guiando a que en esta escuela, ¿no? Lo que se guía del comportamiento y la conducta de una persona. En base a eso, estudiar eso. Muy bien. Carita feliz para ustedes. En el ejercicio 2, compañeros, voy seleccionando su... A ver, en el chat también. Muy bien. Entonces acá vemos, van a contratar psicólogos. Programas de prevención de la violencia familiar dirigido a comunidades. Acá, ¿no?, una de las palabras que nos puede llegar para identificar el contexto de la pregunta es comunidades en riesgo. ¿Qué especialistas en psicología trabajan con comunidades principalmente? Los psicólogos de qué especialidad, ¿no? Los dirigidos al área social, ¿no? Pues son comunidades. Otras organizaciones son empresas, fábricas, ¿no? Sobre todo. Y psicología aplicada, ¿no? Porque va a un problema específico. Resolver un problema social, la violencia familiar. Entonces, la respuesta. Y por último, a ver, en la 3. Para terminar a la hora, puntual. Voy haciendo mi captura de pantalla. Y otra más por si acaso. A ver, para ayudarlos, ¿no? Entonces, Daniela responde a los enfoques actuales de la psicología. ¿Qué dice Daniela? La psicología debe estudiar el alma humana. ¿Es una tendencia moderna, actual de la psicología? No, no, eso es precientífico. ¿El pensamiento de Pierina es acorde a la etapa científica de la psicología? ¿Qué dice Pierina? Pierina la refuta, dice, no, están totalmente en desacuerdo. Dice, debe estudiar solamente las acciones humanas. Todo lo que es las acciones. Porque acuérdense que el alma humana, por más que diga alma humana, el concepto de alma aristotélico es de una entelequia, ¿no? Algo inmaterial, ¿no? Que trasciende al ser humano incluso. No. Nos centramos en la psicología actual, en el estudio del ser humano, en sus acciones, ¿no? Entonces, ese sería. Lógicamente que Pierina no es precientífica, entonces la otra se descarta, ¿no? Entonces la respuesta es la letra C. Muy agradecidos, chicos y chicas. Esperemos que la próxima sigan interviniendo. ¿Sí? La respuesta es C. Ahí les envío las claves. Muy bien. Gracias, chicos y chicas. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima clase, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su Gracias, paciencia. profesor. Gracias. Hasta luego, muchachos.